Bienvenidos al fútbol. ¿Cómo les va, amigos de Deportes Misiones TV? El placer de siempre de estar en un nuevo encuentro del Regional Federal Amateur. En este caso con un partido muy importante que tiene como protagonistas a Central Iguazú, que viene a lograr un empate realmente muy meritorio, jugando como visitante ante Nacional de Piraí. Y este Guaraní Antonio Franco, que ha sumado mucho más nombres que fútbol a juzgar por lo que sucedió en los primeros 90 minutos, que tuvo oportunidad de presentarse en este certamen jugando como local en Villa Sarita frente a Nacional de Piraí. Una tarde de esas que realmente uno nunca quisiera tener que enfrentar a la hora de salir de su casa para trabajar. Es realmente tremendo el calor. Aquí nadie se salva de estar empapado en transpiración. Realmente el cemento de las tribunas, el cemento de las paredes. Por suerte estamos a la sombra, pero realmente es un momento, una tarde esta realmente imposible de jugar al fútbol. Y en esto quiero comenzar diciendo de que el Consejo Federal, ese Consejo Federal que piensa mucho más en su bolsillo, en su tesorería, en sus arcas, recaudando realmente miles y miles y millones de pesos cada fin de semana a partir de los casi 400 equipos que lo juegan, debería pensar un poquito más en que todos somos humanos, que todos merecemos vivir de la mejor manera y que no podemos ser expuestos, como en este caso, 22 protagonistas, pero también los hinchas, porque acá lo están sufriendo absolutamente todos. No se los puede exponer a jugar a las 4 de la tarde. Y mucho menos desconocer la geografía, porque a lo mejor en Buenos Aires en este momento tenemos 20 grados y estamos chochos de la vida. Pero Argentina no es Buenos Aires. Alguna vez deberán entenderlo a esto los dirigentes del fútbol y particularmente los del Consejo Federal, para que esta barbaridad, porque es una barbaridad lo que hacen con todos los equipos misioneros, hacerlos jugar un domingo a las 4 de la tarde, casi que en diciembre, una verdadera locura. Y realmente me hago responsable de lo que digo, porque hace unas cuantas décadas que vivimos y seguimos el fútbol del interior, y realmente pocas veces nos ha tocado tener que padecer un día como este domingo, aquí en Iguazú, una de las ciudades más bellas del país, la ciudad que alberga una de las maravillas del mundo, que merece ser visitada, pero claro, no se puede salir del hotel cómodamente con aire acondicionado a esta hora para ir a una cancha de fútbol, a disfrutar un partido, porque lo que menos se hace es disfrutar un partido de fútbol. Y aquí estamos con Nicolás Gómez haciendo esta verdadera peripecia para llevarles a todos ustedes este partido muy importante que van a jugar en un ratito nada más el Naranja, Central Iguazú y Guaraní Antonio Franco. Ya han hecho la entrada en calor. Vamos a conocer las formaciones de los equipos. Así va el conjunto local. Número 1 con Ariel Brites. El 2, Juan Pablo Brites. El 3, Joaquín Zamudio. El 4, Alejandro Aquino. El número 5, Diego Saucedo. El 6, Hernán Acuña. El 7, Federico Jara. El 8, Nahuel Rodríguez. El 9, Pablo Reis. El 10, William Ríos. Y el número 11, Cristian Amado. En el banco con Martín Lescano están el 12 Gonzalo Alves, el 14 Marcos Preste, el 15 Carlos Sanabria, el 16 Isaac Campos, el 17 Ariel Antúnez, el 19 Evaldo Ferreira y el 20 Lucas Mesa. Esa es la formación de Central Iguazú cuando estamos a apenas minutos de que aparezcan los equipos en la cancha. La franja, así va Guaraní Antonio Franco esta tarde. El 1, Iván Gorosito. 4, Lucas Vera. 2, Matías Presentado. 6, Jonathan Junque. 3, César More. Número 8, Francisco de Sousa. 5, Nicolás Facino. 10, Enzo Bruno. 7, Javier Peralta. 9, Cristian Camposano. Y el número 11, Yamil Cáceres. En el banco con Manuel Duto. El 12, Brian Markovics. 13, Gabriel Díaz. 14, Nicolás Colomba. 15, Axel Silva. 16, Lucas Velázquez. 17, Jonas Romero. Y el 18,
Máximo Duto. El árbitro y sus colaboradores ya están en la cancha. El árbitro es Carlos de Lima. Asistente 1, Jonathan Ferreira. El asistente 2, Lucas Benítez. Terna de la ciudad de Oberá, que ya está allá en la mitad de la cancha, como ustedes pueden apreciar, esperando por la aparición de ambos equipos. Vuelvo a insistir, hay mucha gente, claro, en la única tribuna que tiene este estadio de la Liga Regional de Iguazú, pero hay mucha gente allá, ya les voy a mostrar, debajo de la sombra. Mire cómo la gente de alguna manera trata de acomodarse y de padecer lo menos posible esta alta temperatura. Hay más de 40 grados acá, ¿no? Más de 40 grados. Acá los hinchas de Central que tengo a mis espaldas. Hay gente que dice que está al horno. Bueno, mejor la señora y los hijos esta noche al regreso ya va a tener la comida lista, preparada. Bueno, aparece uno de los auxiliares de Guaraní. Se viene Guaraní, está Jonathan Junque, el capitán número 6, Iván Gorosito, Nicolás Facino, Camposano, ahí está la franja. Ahí está Guaraní. Ahí está el equipo franjeado con la banda roja, mucho blanco en su pantalón y en sus medias. Está Guaraní en el terreno de juego. Y crece el aliento porque está a punto de aparecer Central. Allá hay un grupo de hinchas de Guaraní, justamente donde decíamos la gente guareciéndose en aquella sombra que proyectan los árboles. Allí, en esa tribuna que da espaldas a la avenida Juan Domingo Perón, están los hinchas del conjunto franjeado. No hay hinchas visitantes, pero el reglamento es bien claro. No puede haber hinchas visitantes, pero los acuerdos están, ¿no?, a la orden del día y queda demostrado. Posando para un reportero gráfico, Guaraní. Todavía no se viene para la cancha Central Iguazú. Sigue entrando gente en esta cancha sobre la avenida Victoria Aguirre. Ahí está Central Iguazú en la cancha. Camiseta naranja, pantalones azules, medias un poquito más claras, pero también del color naranja. Así está vestido el equipo de Iguazú. Muchas bengalas de humo con los colores del equipo de Iguazú, que levanta los brazos. Gran recibimiento para el equipo del Escano. No se va a ver absolutamente nada por los próximos instantes, pero detrás de esa nube naranja están los jugadores, están los protagonistas, están los jugadores del equipo de Iguazú, que en su única presentación lograron un valioso empate en Piraí frente a Nacional, justamente en el comienzo de este torneo regional federal amateur. Vamos a ver si no cambian de posición en la cancha, como consecuencia de que allá, como les decíamos, en el arco que da espaldas a la avenida Perón, está un grupo de parciales de Guaraní y debería ir en este primer tiempo hacia allí el arquero de Central. Veremos qué decisión adopta la terna arbitral. Mientras tanto, Guaraní comienza a formarse para el saludo FIFA. Somos Deportes Misiones.
junto al fútbol del torneo regional. A pesar del calor, a pesar de todo, estamos aquí en Iguazú. Saludo protocolar con Yunque, que le lleva una cabeza a casi todos los jugadores. En cuanto a su estatura, para que ustedes tengan una idea de la altura que tiene el oriundo de Santa Rita. Veremos quiénes son los capitanes. Yunque, lo dicho, de Guaraní. Vamos a ver quién es el capitán del equipo de Central Iguazú. Se saluda con Pablo Reis. Pablo Reis, el número 9. Pablito Reis, el hombre de Jardín América, de muy buen paso por Sporting de Santo Pipó, entre otros equipos. Allí está el saludo. Y cambiaron nomás de lugar, como les dije. Correcto lo que hizo el árbitro de poner en este primer tiempo al arquero Brites en el arco donde están los hinchas de Guaraní, que a pesar de todo están acá en Iguazú y que cada vez son más, aparentemente, ¿no? A juzgar por el número que se va elevando. Ahí están los capitanes con el sorteo de vallas, en realidad con el sorteo para determinar quién mueve, por lo dicho anteriormente de que van a quedar con esa posición. Aparentemente tiene que mover Camposano para recibir Facino. Va a quedar todo listo. El árbitro de Lima controlando todo. Va a pitar el comienzo. Pasamos 5 minutos de las 16. Tocará Camposano con Facino. El asistente 1 Ferreira, controlando su cronómetro y corriendo a su posición. Cuenta los jugadores el árbitro. Le pide el ok al arquero Gorosito. Controla su cronómetro. Señores, hay fútbol. En Iguazú ya se juega. Pelotazo largo que corre de Sousa. Escapó la marca de Zamudio. Llega a la última línea. Se le terminó la cancha. Salida de arco favorable al conjunto local. El naranja de Iguazú. Primeros 30 segundos de partido. Ariel Brites para hacer la salida. Le pegará directamente y le pide a sus compañeros que se adelanten hasta la mitad de la cancha. Con pierna zurda, el chico que hace inferiores en Crucero del Norte le pega. A terreno rival, arriba Facino, no puede. La pelota que pica y en la puerta del área. Gorosito, cuando arremetía Pablo Reis, que le pide al asistente que lo había agarrado afuera. Pelota contra la izquierda. Venía por ese lugar Yamil Cáceres. Está cortando el fondo. Recupera Guaraní. Pelota contra el área. El toque que llegaba. Pero estaba invalidado absolutamente todo. Cuando llegaba Cáceres, ya estaba en posición adelantada y no valía esa acción en la cual intervenía Ariel Brites. Salida para Central. Con la iniciativa Guaraní en estos primeros instantes del partido. Sacará Ariel Brites. Busca Pablo Reis. Ni él ni su compañero Jara. La pelota tras ser cabeceada por Enzo Bruno se escapó al lateral. Saque de banda. Que sin apuros hará César More. Justo en la línea que divide en dos el terreno. More busca Camposano, la peina. No podía Cáceres. La pelota que rebota en Facino peligrosamente. Corre Cáceres, sale Brites. Ariel Brites que controla. Cuando Cáceres estaba reclamando. Corner. Dos minutos
Primer tiempo 0-0 en Iguazú. Le erró la cancha a Brites. Saque de costado que tiene que hacer More. Todo se juega por el costado izquierdo del ataque de Guaraní. Por la derecha de Central. More para entrar con su mano. Busca a Camposano. La bajaba Cáceres. Antes el árbitro cobra falta de Juan Pablo Brites, que se apoyó. Dice de Lima en las espaldas de Camposano y da un lindo tiro libre desde la izquierda. De derecha de Sousa, de zurda Enzo Bruno. Más atrás tiene que ir Federico Jara para ser uno de los dos hombres de la barrera que está armando Ariel Brites contra el palo derecho. Atención. Solo queda para la contra William Ríos en Central. El resto todos a defender cerca del área. Pasa de Sousa. Enzo Bruno con el centro pasado presentado. Y el arquero. El arquero con una mano la tira al córner. Era gol de Presentado. Se elevó el zaguero Central. Le ganó a todos. Era gol. Ariel Brites lo impidió. Gran centro de Enzo Bruno. Casi gol de Presentado. Desde la izquierda con perfil derecho le va a pegar de Sousa. Ya estaremos repitiendo la maniobra. De Sousa. Centro pasado. Cabezazo. Pegó en el palo. Pegó en el palo. Pegó en el palo. El cabezazo de Yamil Cáceres. Había fallado Brites. Yamil Cáceres cabeció y la pelota pegó en el palo. Otra vez en el poste, en la base del poste izquierdo. Dos claras situaciones para Guaraní en estos primeros minutos. Saucedo la pone contra la derecha, busca Jara. La baja Bruno con el pecho. La saca mal. Corta en la mitad del terreno William Ríos. Devuelve Presentado, que tuvo la más clara, la primera. La bajaba Yamil Cáceres. Corta en el fondo Juan Pablo Brites. Juega bien por la derecha. Central. Se viene Jara. La cambia hacia adentro. Cierra justo Lucas Vera, devolviendo. Yamil Cáceres. El árbitro dice que lo agarraba Aquino y le cometía infracción, tiro libre. Tremendo calor, señoras y señores. Va a ser difícil poder llevar un ritmo como para que ustedes disfruten, porque es insoportable. Bruno para pegarle. Ha tomado la iniciativa Guaraní desde el mismo comienzo del juego. Veremos si busca un centro. La pone para Camposano. Devuelve Aquino. Caía Facino. La baja Amado. No podía Amado en segunda instancia. Pelea Camposano. Le cayó a Yamil Cáceres. Antes el árbitro cobra falta. A ver, codo, dice. De Lima. De Camposano contra el zaguero Central. Juan Pablo Brites, que quedó en el piso. Le reclaman amarilla y va a sacarle amarilla nomás. Sí, correcto. Primer amonestado del partido Cristian Camposano. Y era cierto. Si el árbitro estaba diciendo que hubo un codazo, tiene que amonestarlo como mínimo. Ojo, que el jugador está en el piso y piden asistencia médica. A ver, si no cambia de decisión el árbitro después que vea la gravedad de la lesión del jugador de Central Iguazú que está en el piso. Ahí lo están atendiendo
a Juan Pablo Brites. Somos Deportes Misiones TV, desde el estadio de la Liga Regional de Iguazú, viviendo el Regional Federal Amateur. Ha sido amonestado Camposano Yunque, que habla con el árbitro. Pablo Rey también se le puso al lado para que no lo apurara el zaguero de Guaraní al árbitro. Vamos a ver, si no la cambia la decisión Carlos de Lima, después de verlo al jugador de Central Iguazú. 8 minutos y medio ya transcurrieron de la primera etapa, 0-0. Entra el médico también para verlo a Brites. Bueno, se ha jugado poco de estos 8 minutos a raíz de este incidente en la cual ha quedado muy dolorido, cortado aparentemente el jugador de Central Iguazú. Le siguen hablando al árbitro los jugadores del local. Ya está sentado, pero le han colocado una vincha. Podrá seguir en la cancha porque fue amonestado, recordamos, Camposano, el número 9 de Guaraní. Se va a reanudar el juego. Juan Pablo Brites jugando entonces ahora con una vincha. Le va a pegar Ariel Brites. Una pelota que va a caer cerca del área de Guaraní. Pelota contra el área. Arriba Yunque de cabeza. Devuelve Juan Pablo Brites. Corta Peralta. Abrió para Bruno. De cabeza Jara. La saca Aquino. Busca Reis. Presentado que la deja picar para que salga su arquero. Mete un largo pelotazo Gorosito buscando lo de Sousa. Lo corre Zamudio. Se la toca fuera de la cancha Zamudio. Vera con la entrada. Busca Camposano. Luchaba con Dacuño. Saca Juan Pablo Brites. La busca Amado. Va a la contra. Abren con Jara. Arranca Jara. Se abre Pablo Reis. Pelota para Pablo Reis. Marca More tirándola fuera de la cancha. Saque de banda ofensivo para el naranja de Iguazú. Jara para hacer la entrada. Busca Pablo Reis. Ganó la última línea. Viene el centro. Rebotó el Mori. Es córner. Primer tiro de esquina. Nahuel Rodríguez para pegarle. Aunque cruzó toda la cancha William Ríos. El 10 para pegarle de zurda. De derecha Rodríguez. De zurda Ríos. Amado molestando en el primer palo. Conversan el 8 y el 10. Levantó los dos brazos Nahuel Rodríguez. Amaga Rodríguez. Da la orden el árbitro. Va Rodríguez con el córner. El primer palo. Un rebote, una carambola. Y al córner. La saca Camposano. Segundo tiro de esquina. Cuando arremetía Dacuña como un delantero más, el zaguero central. Cantan y cantan los hinchas de Central Iguazú.
Ríos, ¿qué pasa? Nahuel Rodríguez para pegarle. Viene el centro, de cabeza la saca el córner Campuzano, tercero consecutivo. Cuando una leve brisa comenzó a soplar en el estadio de la Liga Regional. O al menos estamos soñando o deseando. Rodríguez para pegarle, atención. Busca de arriba, central, 0-0 el partido. Nahuel Rodríguez al primer palo, saca a Campuzano al lateral. En el último metro de la cancha. ...13 minutos van de la primera etapa, 0-0. Jara. William Ríos, la perdió. Arranca Yamil Cáceres, tiró la personal y pasó. Lo dejó parado a Saucedo. Gana muy bien Aquino, traba Aquino. Traba Aquino, gana Facino, traba Aquino, le gana Aquino. Se juntaron los 6 cruceros después. No pudo taquearla como pretendía Nahuel Rodríguez, lateral para Guaraní. More, busca a Campuzano, devuelve Dacuña, Campuzano. La regaló la pelota a Amado, arriba Yunque, gana Yunque. Saca Peralta, de Sousa. Vera. Se adelanta Vera, coloca un centro muy pasado, atención, llega Bruno. La bajó de cabeza Cáceres, pero estaba en offside, no valía. Adelantado. Salida indirecta para Central Iguazú. Corre Amado, llega presentado. Le ganó Amado. Rebotó la pelota. No. Bueno, el asistente uno entiende lo contrario de lo que yo al menos me pareció ver, ¿no? Que por último había rebotado la pelota en presentado. 15 minutos se cumplen del primer tiempo, 0-0. Marcador cerrado en Iguazú. Somos Deportes Misiones TV. Siempre con el fútbol misionero en todos los rincones de la República Argentina. Saca Gorosito, arriba Campuzano, no puede Aquino. Falta de Campuzano sobre Aquino. Cobra de Lima, tiro libre para el Naranja de Iguazú. El cielo está algo nublado, pero igual, el sol está muy fuerte. Juan Pablo Brites, Dacuña. La pone por bajo, se rebalaba Ríos, corta Vera, arranca de Sousa, lo persigue Rodríguez, devuelve un pelotazo largo Vera, la pelota pica en la puerta del área, sale, atento Ariel Brites para controlar. Entregó con un pase de bowling para Zamudio. Nahuel Rodríguez, Zamudio, Nahuel Rodríguez, sale bien, central, se la toca fuera de la cancha Vera. Zamudio con la entrada. Nahuel Rodríguez que se tiró a la izquierda ahora. Un rebote. William Ríos. Atención, devolución de Amado. No llega Ríos. Revienta la pelota fuera de la cancha, presentado, lateral. Para Central Iguazú. Casi 17. 0-0, piden otra pelota. Porque se fue allá hay muy lejos, donde hay un terreno desocupado, ¿no? No hay construcciones. Allá enfrente, donde está el cartel de Central Iguazú, la banda 22 presente, y un cartel grande del Centro de Empleados de Comercio de Iguazú. Juega Zamudio, le rebotó la pelota a Pablo Rey, se le escapó afuera. Sacará Lucas Vera. Largo envío, buscaba Yamil Cáceres,
Corta Zamudio, rebotón de Sousa, le robó la pelota de Sousa, foul. Le comete Zamudio de Sousa, hombre al piso, tiro libre para Guaraní. Facino que trataba de apurar. Bruno le dice, espera que llego. Y tiene una gana de pegarle Enzo Bruno desde ahí, que ni les cuento, es lejos. 32 metros aproximadamente la valla de Ariel Brites, pero con la pegada de Enzo Bruno todo es posible, ¿no? Subió Junque a buscar el golpe de cabeza. El vikingo le lleva casi que un hombro y la cabeza por encima del resto de los defensores. Pasa de Sousa, Enzo Bruno sobre el arco. La pelota sobraba al arquero. Presentado, intentaba cabecear, creo que rebotó en su compañero Yamil Cáceres. Otra vez manoteó el aire el arquero Ariel Brites. Saca largo para Reis, busca Amado, se molestaron con Reis. Devolvió Peralta, corta a Nahuel Rodríguez. Entrega corto en la mitad de la cancha con Zamudio. Rebotó la pelota en de Sousa, robó la pelota Vera y se viene de Sousa. Atención con esto, solo por adentro Camposano, la pelota lo pasó a todo y está Yamil Cáceres, está Aquino. Salvador Aquino con el cruce para evitar que rematara Cáceres. Peralta con un taco, se perfila Facino, abrió juego para de Sousa, está en el área, centro Camposano por arriba. El cabezazo de Camposano, libre de marcas. Una situación inmejorable acaba de desperdiciar el ex delantero de Crucero del Norte. Solo, El árbitro para el partido para que se refresquen. Van 20 minutos. Imagínense, ¿no? Bueno, tercera situación de gol clarísima. Ahí lo vamos a ver. En la reiteración. El centro de Sousa perfecto. Encuentra mucho espacio Camposano entre los dos zagueros centrales de Central Iguazú. No toman al hombre en el área. Juegan en zona y por ahí se filtra justamente Camposano. Esta no fue gol porque Camposano simplemente cabeceó muy mal. Pero repito, ha encontrado muchas facilidades allí por el medio de la zona defensiva Guaraní. No lo veo muy seguro ni a Juan Pablo Brites ni a Dacuña en ese trabajo. Distinta es la cosa con Aquino, que está jugando un buen partido, y con Zamudio, que tiene la más difícil, marcarlo a des... Terminó el periodo de hidratación. Se va a reanudar el partido con una salida de arco para Central Iguazú. Gracias a los cientos, yo diría ya miles de seguidores de Deportes Misiones TV que nos están enviando mensajes al chat en nuestro canal de YouTube, en www.youtube.com/Deportes Misiones. Tórrida tarde en Iguazú. Saca Brites, busca Facino. Reis molestaba, presentado empujaba, pero antes le cobraron falta a Reis sobre Peralta. Y hay tiro libre para Guaraní. Enzo Bruno. Le dice más atrás a Amado, el árbitro de Lima, que se coloque. Bruno para pegarle. La cambió y mal. Le regaló la pelota a William Ríos. Traslada lentamente. Entregó corto. La hace muy bien Ríos, sombrerito. Sobre Peralta, la pone larga, corta Junque. Corta Dacuña. Intentaba Nahuel Rodríguez. Devuelve de Sousa. Corre Camposano, cierra Zamudio. Chilena de Zamudio espectacular. Corta Facino. Se manda el ataque a More.
Robó la pelota en el camino. Jara, la pisa Jara. Juega bien con Saucedo. Otra vez para Jara. Amado, la hizo muy bien. Pelota para Reis, habilitado. Está el gol, Rey. Tapó el arquero. Tapó el arquero. Estaba habilitado, Reis. Estaba habilitado, Reis. Nunca pensó que iba a tener una chance de gol, pero tan clara. Le ganó Gorosito cuando cruzó el disparo. El hombre de Jardín América. Y el portero de Guaraní pidió el primer grito de la tarde. A los 23 minutos de la primera parte. Rey se filtró perfectamente habilitado en la mejor jugada colectiva de Central Iguazú. Otra vez Rey, sale Gorosito, devuelve con el pie. Amado, corta Peralta. Se anima Central. Reclama falta William Ríos. Le robó la pelota de Sousa. Bueno, la más clara, sin dudas, para Central Iguazú. Pelota para Yamil Peralta. Yamil Cáceres, quiero decir. Se le escapó afuera. Lateral para el equipo que dirige Lescano. En la repetición ustedes pudieron apreciar cómo Reis solo frente a Gorosito cuando quiso cruzar la pelota al palo más lejano. No pudo convertir el primer tanto del partido. Dacuña que falla, salta Zamudio, salta Camposano. Sale Ariel Brites con la mano para William Ríos. Marcaba Vera. Para el partido el árbitro. Porque está golpeado Dacuña. O Saucedo. Bote a tierra que dará el árbitro para que salga Ariel Brites. En realidad tendrá que ser Zamudio o Dacuña los que salgan. El partido no tiene goles, pero ya hubo 4 clarísimas para llegar a la apertura. Bote a tierra, Juan Pablo Brites. De zurda la manda larga, busca Amado. La bajaba para William Ríos. Pasó Nahuel Rodríguez. Toca corto con Nahuel. Bailotea frente a la pelota. La tocó hacia el medio, mal. Roba Campuzano, viene Facino. Enganchó y perdió con Saucedo. Viene Jara. Arranca Jara. Ganó Jara. La lleva Jara. Abrió juego por la derecha. Viene el centro. Es malo. El centro de Zamudio que apareció acá como lateral derecho. Cabeza Juan Pablo Brites. Zamudio con el pecho. Saucedo. Jara. La pisa Jara y la pierde. Roba Yamil Cáceres. Bruno. Picó de Sousa. A correr a las espaldas de Saucedo, de Zamudio quiero decir. Le cerró el camino Zamudio. Vera con un centro pasado. Llega Enzo Bruno. Apuradito, se le escapó afuera. Lateral para el naranja de Iguazú. El partido está igualado 0-0. Somos Deportes Misiones TV. 26 minutos van de la primera etapa. Gana Facino. La manda contra el área. Corre Camposano. Lo cuerpeaba Dacuña para que salga el portero Ariel Brites y se queda con la pelota. Aquino, sale el ex Crucero del Norte. Amado que no puede. Reis, sí, Amado. Nahuel Rodríguez, cayó Amado. Tira la diagonal, para el partido el árbitro. Se torció el tobillo, me parece. Se torció el tobillo Cristian Amado. Hizo una seña al banco de inmediato cuando cayó. Aprovechan para hidratarse los jugadores. Estamos en el estadio de la Liga Regional de Iguazú. Viviendo el fútbol del Regional Federal Amateur. Entra el médico para atenderlo. A Cristian Amado que va a sacarse el botín zurdo. Veremos si puede seguir en la cancha. El número 11.
de mitad de cancha para adelante, Central Iguazú es un muy interesante equipo, por lo que vimos hasta acá. Trata bien la pelota, no se apura a tirar pelotazos, la trata de jugar por bajo, sale bien por los costados. No me convence del todo la saga central, pero repito, en líneas generales, Central Iguazú está haciendo un buen partido ante un equipo de los Quilates de Guaraní, gran candidato a ascender, y además con jugadores de trayectoria hasta en primera división, ¿no? Sale Amado, se está preparando un jugador en Central Iguazú, veremos quién es, aunque Amado tiene ganas de volver. Está caído el arquero Brites. Rápido aprenden los muchachos del fútbol profesional, ¿no? Cuando hay un jugador menos en la cancha y hay que atenderlo o hacer un cambio, los arqueros aprovechan, enseguida se tiran, caen desplomados, como que si un meteorito cayó, vaya a saber de dónde, y los golpea. Aprenden rápido los muchachos, pero el reglamento los ampara y por lo tanto lo pueden hacer. Y es algo de esto que está haciendo ahora Ariel Brites, el portero de Central Iguazú, esperando que se decidan a ver qué van a hacer con Amado, si va a volver o no, o si van a tener que hacer un cambio, para que su equipo no quede con 10. Se va a reanudar con bote a tierra. Es para Central Iguazú. Tenía la pelota Nahuel Rodríguez, recordamos, cuando había recibido la pelota de Amado. Ahí la tiene Nahuel Rodríguez. Busca a Reis, aguanta la marca de More. Tiraba un caño, le roba la pelota a Peralta. Marca Aquino, de cabeza Bruno, de cabeza Saucedo, Nahuel Rodríguez. Muy bien, Nahuel Rodríguez. Giró y pasó. Picó Reis, habilitado, le pegó el arco. Hace un minuto estaba diciendo de lo bien que juega el mediocampo de Central Iguazú. Y acá tienen una prueba. Va a volver Amado, otra vez con 11. El equipo local. Tratan bien la pelota. El 10 Ríos, Nahuel Rodríguez, Jara. Los tres juegan bien, Vuelve Amado. Me parece que amonestó a alguien de los auxiliares de Central Iguazú, el árbitro de Lima. Ahí teníamos el disparo desde lejos de Nahuel Rodríguez en esa repetición que les ponía en el aire Nicolás Gómez, junto a nosotros aquí en el estadio de la Liga Regional de Iguazú, viviendo el Regional Federal Amateur. Se le había perdido una tarjeta, me parece, al árbitro de Lima, y allá fue con un colaborador a buscar justamente la tarjeta que le faltaba. Saca Gorosito. Aquino, que no podía, Jara para atrás, le regaló a Campuzano, cabecea Facino, marca bien William Ríos, rebotó en Facino, la va a sacar Aquino, corre Reis, gana de cabeza More, falta de More, señala el asistente, el empujón de More, que le dice: yo no lo empujé. Sí, usted lo empujó, le dice. Tiro en favor de Central Iguazú, 31 minutos. Están 0-0, pero Guaraní tuvo 3 chances clarísimas de gol contra una de Central Iguazú. Nahuel Rodríguez para pegarle. Amado se queda a propósito en posición adelantada para salir y permitir que alguno de los jugadores que piquen desde atrás habilitado puedan llegar a quedar cara a cara. 32 con el arquero Gorosito. 32 primer tiempo. Nahuel Rodríguez para pegarle. De Sousa como única barrera. Se mueve Pablo Rey para picar el primer palo. Viene el centro. De taco intentaba Ríos. De cabeza la sacó Peralta. La bajó Zamudio. Amaro, que no puede. Llega por aquel costado el número 5 Saucedo. Córner, la hace rebotar en Vera. Cuarto tiro de esquina. El primero desde la izquierda para Central Iguazú, que va a ser el número 10.
William Ríos. Solo de Sousa queda para la contra en Guaraní. Ríos para pegarle, atención. Viene el centro, devuelve de cabeza. Yamil Cáceres, le pega como puede. Juan Pablo Brites de media vuelta remataba Amado, rebotó en Facino. Le vuelve a quedar a Juan Pablo Brites, totalmente adelantado el zaguero central. Presentado se la puntea. Afuera de la cancha. Al hombre de la vincha, Juan Pablo Brites. Jara para hacer la entrada. Amaro para buscar en el área. Devuelve de cabeza a More. La baja muy bien. Nahuel Rodríguez. Se la pellizca Facino. Habilitado Amaro. Tiró la personal. Marca Facino. Foul de Amado. Sí. Cuando le pedía la pelota abierto Cáceres por la derecha. Intentó la personal Cristian Amado. Y terminó finalmente cometiendo infracción. Salida para Guaraní. 34. Primer tiempo 0-0. De cabeza William Ríos. A campo de Guaraní. Baja Vera. La mete para Camposano. Habilitado. Encontró espacios. Va Camposano. Yamil Cáceres la pide. Pasada en Sobruno. El toque para adentro. Muy corto para Peralta. Saca a Ríos. Devuelve con Saucedo Zamudio. Saca a Saucedo. La baja Nahuel Rodríguez. Se rebaló. Le ganó Vera. Ataca Guaraní. Marca William Ríos. Gran pisada de Ríos. La pelota derivó para Nahuel Rodríguez. Atacan 3. Defienden 5. La tiene Nahuel. La pide Amado por adentro. Recibe Ríos al arco. Otro remate de larga distancia. Un arma que ha utilizado muy bien Central Iguazú. Gorosito la vio pasar cerca del travesaño. A los 35 de la primera etapa, 0-0. Primero Nahuel Rodríguez y ahora Williams Ríos ya demostraron toda su capacidad pegándole la pelota desde larga distancia. Hay una pelota dentro del arco que tendrá que sacar Gorosito para que se reanude. Ahora Gorosito tiene 3 balones. Saca uno hacia un costado. Saca Iván Gorosito, el ex arquero de Sarmiento de Resistencia en el Federal A. Arriba Saucedo. Pelota puesta larga, atención, llega Cáceres habilitado, puede estar el primero, tiró, lo trabó justo a tiempo Juan Pablo Brites. Justo a tiempo lo trabó Brites, es córner, Sí, córner para Guaraní. Mucha pasividad en los defensores de Central. Cáceres se acomodó, remató, pero lo alcanzó Brites a interceptar. Segundo tiro de esquina para Guaraní. Desde la izquierda con perfil cambiado le va a pegar de Sousa. Al primer palo picaba Facino, viene el centro, al segundo palo, cabezazo, la sacaron de la línea y está. Cuando intentaba Camposano lo trabó justo a tiempo de Acuña, se salvó de milagro. De milagro se salvó Central Iguazú. Una jugada realmente increíble, reclaman gol los jugadores de Guaraní. Creo que Dacuña fue el que sacó la pelota en la línea cuando ya se metía. El disparo de Camposano en la línea lo evitó Dacuña, Dacuña. Y después Camposano desde el piso fue trabado justo a tiempo cuando se relamía para convertir el primero. Tiro libre para Guaraní, que tuvo otra chance. De Sousa para pegarle. Desde la izquierda es una especie de córner, pero más corto y más abierto. El brasileño le pega el segundo palo, muy pasado afuera. Ya cuando cabeceaba Camposano. Bueno, lo vamos a ver de nuevo. Vemos de vuelta la repetición de esa maniobra. Observen cómo Guaraní estuvo a punto de ponerse en ventaja. En la línea, la salvada
del defensor de Central. Pelota larga para Amado, devuelve presentado, peina Camposano, busca a Yamil Cáceres, le regaló la pelota a William Ríos. Zamudio, Juan Pablo Brites, pelotazo largo para Reis, marca More, devuelve corto, le va a quedar a Jara de taco, combina corto con Saucedo. Jara, juega bien este Jara, toca para adentro, marca More, Yamil Cáceres, se le escabulló la pelota, recupera Saucedo, toca Ríos, rebotó en Facino, Dacuña, Ríos, Nahuel Rodríguez, la tiene Jara, apuntó al arco, tiró, tapó el arquero. Se metía la pelota contra el palo derecho, voló Gorosito. Gran remate. Cuando allá se agarran Bruno con Zamudio, ¿no? Sí. Dura entrada de Zamudio. Tarjeta amarilla para el número 3. Amonestado por esa entrada. Y amonestado también Enzo Bruno, Con 3 remates de media distancia, también Central Iguazú lo ha complicado a Guaraní. Un gran remate esta vez de Jara, voló Gorosito, que ya tuvo 2 clarísimas para evitar el gol de Central. Primero ante Reis y ahora esta ante Jara. Se está terminando la primera etapa. Vamos a entrar a jugar los últimos 5 minutos. A pesar del calor, a pesar de todo, han jugado un muy buen primer tiempo los dos equipos. Enzo Bruno para entrarle. De zurda el de San Ignacio. La pelota a la puerta del área, devuelve Saucedo. Presentado de cabeza. Peralta, que la manda contra el área, saca Aquino. More. Marca Juan Pablo Brite, le ganó Camposano. Aquino. Saca Aquino. No podía ver Jara. Lateral para Guaraní. César More para hacer la entrada. Se mueve Camposano. Buscaba Facino. Pelota para Yamil Cáceres en offside. No vale nada. Es indirecto. Para Central Iguazú. Últimos 5 minutos de la primera etapa, 0-0. Saca el arquero Ariel Brites. Largo envío. Amado, que intentaba una pirueta. La pelota se pierde por línea de fondo. Salida de portería para Gorosito. 41. Saca Gorosito. Arriba Saucedo con Camposano. Peina Camposano. Busca Cáceres. Anticipo de Dacuña, rebotó la pelota en Peralta, corre Ríos, le va a ganar Vera, se adelanta Vera, le pone el cuerpo William Ríos, corre la cancha al revés, protege la pelota, evita el córner y jugó corto para Zamudio, otra chilena de Zamudio, tirándola fuera de la cancha, quedó golpeado Vera. Después de la chilena de Zamudio, quedó golpeado el jugador de Guaraní, Antonio Franco, que ya se reincorpora. Bruno con el lateral. Camposano no puede, saca Juan Pablo Brites. La mandó afuera directamente del terreno. Salida de manos que tiene que hacer Vera esta vez. En el costado derecho. Bruno es el que la juega con la mano al área. Busca Camposano. De espaldas al arco. Intentaba con Bruno. Corre Facino. Le ganó Nahuel Rodríguez. Agarrate.
Buena contra de Central, abierto Reis. Toca corto con Jara, se viene Jara, la pide Amado, nadie va al área. Rodríguez, corre Reis, cierra More. Saca Peralta, le regaló la pelota a Jara, tiró, rebotó en presentado y le cayó en las manos al arquero Gorosito. Está golpeado, está dolorido Vera, el número 4 de Guaraní, después de aquel encontronazo que tuvo con Zamudio. 43,5, 0-0. Saca Gorosito, largo pelotazo que busca de Sousa. Marcado por Zamudio, le gana de Sousa. Llega Facino, devuelve Saucedo. Río con un taco. Grande evolución de Saucedo, busca Amado, la pone larga, corría Rey, cerró Yunque. Quedó golpeado Saucedo. Le reclama Dacuña alguna tarjeta para algún jugador de Guaraní. Corre presentado por las dudas. Está caído Amado. A ver, no es Amado. Ríos, el número 10, está caído cerca del área grande de Guaraní también. Y en la mitad de la cancha está caído Saucedo. Pide el ingreso de la sanidad del árbitro de Lima. Ya se paró Ríos, el que sigue caído es Saucedo, el número 5. Volvemos a repetir lo que dijimos en el comienzo. Es casi inhumano jugar a esta hora. Es insalubre jugar a esta hora. Acá en Iguazú hace casi 40 grados. Imagínense lo que deben estar sufriendo los jugadores. Por eso es que no se puede criticar demasiado. Y por eso estamos valorando y mucho el esfuerzo que han hecho los dos equipos por brindar un buen espectáculo. Hemos tenido un muy buen primer tiempo. Ya se han cumplido los 45 reglamentarios. Veremos cuánto más agrega el árbitro. ¿Cuánto? 4. 4 más, dice de Lima, que va a jugar. Hasta el 49 vamos. Bote a tierra para Guaraní. Yunque y Peralta. Peralta con Vera. Pelota para de Sousa, se mete en el área, cierra Juan Pablo Brites, no se entendió con el arquero Ariel y la tiró al córner. Regaló un córner, bueno, acá Central, porque era una jugada que no iba a tener muchas consecuencias. Y con el peligro que representan de arriba Yunque y Presentado y Camposano y Facino, esto es muy peligroso. Atención, de Sousa para pegarle desde la derecha. Va de arriba Guaraní por el primer grito de la tarde. Viene el centro del primer palo. Cabeceaba Facino pero como un defensor. La va a sacar Nahuel Rodríguez, marcado por Vera. La hace rebotar en Vera, salida de arco. Para el arquero Ariel Brites. 47 de 49. Sacará Ariel Brites. Largo envío a terreno rival. Buscándolo a Pablo Reis. Peina Pablo, corre Amado. Llega More. Lo mide al atacante. Se cayó More. Y gana un lateral. More reclama una falta que no existió nunca. Lateral que hace Amado. Recibe Jara.
Atrás con Saucedo, se perfiló de zurda, manda un centro, corre Reis. Antes Gorosito. Y toda su jerarquía en el arco de Guaraní. Saca un largo pelotazo para Camposano. La baja Camposano, escapa la marca de Dacuña. Se rebaló Bruno. Toca Saucedo. Arranca Nahuel Rodríguez. Se apoya atrás en Jara. Le robó la pelota Bruno. Pelea Jara. Falta sobre Bruno de Jara, que había perdido una pelota infantilmente. Tiro libre para Guaraní. 48 y medio. Son los últimos 30 segundos de la etapa inicial. Allá llegó Yunque al área. Está llegando Presentado. Está Camposano. Llegó Facino. Está Yamil Cáceres. Bruno para pegarle de zurda. Pasa More. Da la orden el árbitro. Es este tiro libre y se termina la etapa inicial. Bruno con el envío. Buscaba Yamil Cáceres. La peina Zamudio. Se escapa al lateral. Saque de banda para Guaraní. La última bola de la etapa inicial. 49 cumplidos, top. Va Vera. No mira su cronómetro el árbitro y me parece que va a pedir la pelota para terminarlo. No hay más tiempo, señores. Ha concluido la etapa inicial. Están empatando 0-0. Central, Iguazú y Guaraní, Antonio Franco. Al cabo de un primer tiempo realmente muy, pero muy entretenido. El partido fue parejo en cuanto al trámite, quizás más tenencia de pelota por parte de Guaraní, que dispuso de las mejores chances de gol. Primero, un cabezazo de Camposano que salvó magníficamente el portero Ariel Brites. Después otro cabezazo de Presentado que pegó en el palo. Después otra tapada de Brites y una salvada en la línea de Dacuña con la cabeza. Pero también tuvo sus chances Central en esa corrida de Reis que se filtró entre More y Yunque para transformar a Gorosito en figura con una gran tapada del portero y después sacándole un remate cruzado envenenado a Jara, que se colaba contra el caño derecho. Buen primer tiempo del conjunto local. Me gustó mucho el trabajo de Nahuel Rodríguez, de William Ríos, de Jara, que realmente tratan muy bien a la pelota ante un equipo de la experiencia, de la categoría, de la jerarquía que tiene Guaraní Antonio Franco. Se van los protagonistas rumbo a los camarines. Quedan los suplentes de Guaraní nada más dentro del terreno. Nosotros hacemos una pausa. Ya regresamos a Iguazú, donde por ahora es empate. El partido por la zona 2 de la región litoral norte del Federal Amateur. Central Iguazú 0, Guaraní Antonio Franco 0.
Regresamos a Iguazú, regresamos al estadio de la Liga Regional. Ha retornado la terna arbitral para la segunda etapa. Aprovechamos para actualizar los resultados de los otros partidos que se están jugando. Por la zona 1, donde queda libre hoy Bartolomé Mitre, está jugando La Picada y Rosamonte. Ya les voy a actualizar ese resultado. La Picada y Rosamonte están al cabo del primer tiempo 1-1. Acá en la zona 2, 0-0, Central Iguazú Guaraní. En la zona 3, Timbol está ganando a Candelaria en la antigua capital de las misiones jesuíticas 1-0. Atlético Posada está ganando como visitante en Villa Bonita 2-1 a River. El Brete y Atlético Verá están 1-1. Y Brown está logrando una gran victoria como visitante 3-1 en Garuapé ante Mandillú. 3-1 al cabo de los primeros tiempos son todos estos resultados. Acá ha regresado el árbitro y sus colaboradores. Se va a venir un cambio en el conjunto local. Marcos Preste con el número 14. Para mí no va a volver Amado, por lo que vimos en el primer tiempo y de cómo terminó el número 11. Razón por la cual es muy probable que el cambio sea por él. Gracias a todos los que nos están enviando mensajes. Es imposible responderles en el chat de nuestro canal de YouTube, pero nos están de nuevo ratificando toda la confianza que habitualmente le ponen a cada una de nuestras transmisiones. A propósito de transmisiones, mañana estaremos haciendo fútbol femenino, el partido de la fecha 14 en el Estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Allí vamos a estar transmitiendo desde la hora 17:45, Guaraní y Candelaria. Y también es muy probable que estemos con el partido del torneo clausura de la Liga Posadeña, que juegan 16:30, Guaraní y 1 de mayo. Son las próximas transmisiones
de Deportes Misiones TV, que hoy está haciendo un gran esfuerzo de producción. Le agradecemos a la gente de Guaraní Antonio Franco, que nos va a dar una mano para el regreso más rápido y de esa manera estar en Posadas antes de la cuenta. Vuelve para el segundo tiempo Central Iguazú. No lo veo a Amado. Yamil Cáceres, Vera. Me parece que se vienen dos cambios en Guaraní. 13 y 15 a la cancha. Hasta ahí, hasta Vera, los que nombré que regresaron. Se vienen dos cambios en Guaraní, sí señor. No lo veo. A ver, ha presentado, sí. Sí, está presentado. Bueno, a la cancha con el 13, Gabriel Díaz. Para mí no está More. Gabriel Díaz por More seguro, y con el número 15, Axel Silva. Veremos quién es el otro que deja la cancha. Sí, el 7, Javier Peralta. Es probable que sea Peralta. Los cambios. En Guaraní, 13, Gabriel Díaz. Para mí se fue More, el 3. Y con el número 15, Axel Silva. En lugar del número 7, Javier Peralta. Sí, ahí está. Los dos se meten a la cancha. El 7 está. Entonces, el que es de Sousa se quedó entonces. De Sousa, bueno, muy llamativo el cambio, ¿eh? Futbolísticamente de Sousa no era para salir, pero bueno. Tiene un golpe en el muslo, ¿eh? En el anterior de pierna derecha. Se reinició el segundo tiempo, Presta en la primera. La pone contra el área, atención. Corre. Rey, se le terminó la cancha cuando quiso colocar el centro de zurda. Ya arrancó con todo el segundo tiempo el conjunto local. 0-0. Central Iguazú y Guaraní Antonio Franco. Le agradecemos a Catalina, acá cerca nuestro. Nos dio un agua fría que creo que es más rico que el scotch. Cata. Gracias, Cata. Más rico que el scotch escocés que tomé hace unos 10 años. Imagínense si habrá estado de rico esa agua. Lástima que ella tiene compromiso, tengo 6 hijos, me dijo, no creo que esté para buscar el 7º, por lo tanto nos deja con las ganas. Gracias, Cata, realmente. Y decimos todo esto en medio de los hinchas de Central Iguazú, imagínense cómo nos están atendiendo acá. Bueno, son las cosas lindas que tiene esta profesión de recorrer tantos y tantos estadios y de entablar justamente el diálogo con la gente, ¿no? Ataca Guaraní, pelota contra el área, no llega. Yamil Cáceres sale. ¡Ay! Se le escapaba la pelota a Ariel Brites. Gracias a Cristian Ramírez, que me manda un mensaje y me dice: Juan Pablo Brites jugó hace unos años en las inferiores de Guaraní Antonio Franco. El chico de la Vincha, el número 2 de Central Iguazú. Hay falta en la mitad de la cancha sobre Vera. Hay tiro libre para Guaraní. La infracción había sido de Williams Ríos. El número 10 está caído todavía Vera. No se recupera. Repetimos, de Sousa y More dejaron su lugar para la entrada de Gabriel Díaz y Axel Silva. En Guaraní Antonio Franco. Axel Silva justamente acomodando la pelota. Ya se recuperó Vera, que rengueando va a ocupar su lugar contra el costado derecho del ataque franjeado. 0-0 el partido. Somos Deportes Misiones TV. Hay tiro libre, atención, Axel Silva para pegarle. Están todos los grandotes, incluyendo a Yunque, metidos en el área. Va Guaraní de arriba. Viene el centro muy bueno. Arriba Yunque, un cabezazo y está en offside. No vale. Estaba adelantado. Estaba adelantado Facino cuando convertía un gol. La había bajado Yunque. Creo que no hay ninguna duda. Ahí está la repetición, ¿no? En la repetición la vemos. Está en offside. Muy finita, ¿no? Finita. Pero está aparentemente en offside. Facino que se agarraba la cabeza.
Pelota que busca Reis en la puerta del área, no podía presentado, baja Reis, traba con todo y saca a Gabriel Díaz. Una pelota que busca Camposano de cabeza con Yamil Cáceres. Entregó en la mitad de la cancha para que se venga Axel Silva. Ataca a Guaraní, se va a meter en el área, marca con todo, quedándose con la pelota el jugador Saucedo. Ataca Central, la tiene William Ríos, combinó con Saucedo. Sombrerito, devuelve Facino. Le cae el balón a Zamudio. Toca Jara. Zamudio que de punta levanta contra el costado izquierdo afuera. Saque de banda favorable al conjunto de Posadas, que no tiene apuros. Peralta que la cambia toda para Gabriel Díaz. Se viene Gabriel Díaz por el costado izquierdo. Abrió juego para Bruno. Le picó mal la pelota cuando quiso buscar la devolución de Pared. Y habrá salida para el conjunto local que tiene que hacer Alejandro Aquino. Recibe Juan Pablo Brites. Tímidamente lo fue a apurar Camposano, la tira fuera de la cancha. Juan Pablo Brites, saque de banda. Que hará Gabriel Díaz. Combinó con Peralta, el ex Juventud Antoniana de Salta, la cambia toda contra el costado derecho, corta muy bien. William Ríos, de primera, con Nahuel Rodríguez, intentó un taco. Cortó Peralta, Peralta con Vera, ataca Guaraní, la lleva Vera, va a levantar el centro, devuelve de palomita Juan Pablo Brites. La busca contra la derecha Axel Silva, viene el centro, devuelve de cabeza Jara. Le va a caer en el costado izquierdo a Díaz, viene el centro, Cáceres en offside, el remate cruzado, y está, se lo perdió Camposano. Pero increíble lo que se acaba de perder Guaraní. Se quedó parado el fondo de Central Iguazú, entendían que había offside. Nada de esto había sucedido y se perdió Camposano porque la pelota venía muy fuerte, impulsada por Axel Silva desde el costado derecho. Se perdió Camposano, la apertura del marcador a los 5 minutos de este segundo tiempo. Ataca Preste, se la toca fuera de la cancha, presentado. Lo tuvo otra vez Guaraní. Con ese centro shot de Axel Silva que cruzó toda la puerta del área chica. La tiene Preste. La quiso hacer rebotar en Díaz. Salió el portero Gorosito. Saca Gorosito, largo pelotazo. Corre Silva de arco a arco. Sale el portero Ariel Brites. Cuando están haciendo la entrada en calor los suplentes de Central Iguazú. Sale Aquino. Tira a la diagonal. De zurda la manda larga. A correr Reis. A correr Rey, sale Gorosito con la mano fuera del área, con la mano fuera del área. Amarilla, a ver, amarilla para Gorosito, se salvó de la roja. Se salvó de la roja Gorosito. Presentado la dejó pasar a la pelota porque creyó que el arquero estaba más cerca. Reis muy vivo, picó en las espaldas del número 2. Cuando salió Gorosito fuera del área tuvo que poner todo el cuerpo, incluyendo sus manos, para impedir que Reis se fuera para el gol. Y hay un muy buen tiro libre, oblicuo, es cierto, al arco, pero en el vértice derecho del área, teniendo en cuenta el ataque de Central Iguazú. Nahuel Rodríguez para pegarle. 2 hombres en la barrera, atención. Puede ir directamente al arco, Atención. 7 minutos se cumplen del segundo tiempo, 0-0. Le va a pegar Nahuel Rodríguez. Tiró por bajo, la quiso hacer la jugada preparada. Le cayó a Prestes. Tocó corto con Zamudio, con Saucedo. Otra vez Preste, arranca por la derecha izquierda. Le pone el cuerpo Silva, la va a sacar Vera. Pelea por el balón. Preste. Recupera Saucedo.
Recibe Juan Pablo Brites. La pone contra la izquierda para Preste. Marca Vera. Le roba la pelota. Se la regaló. Y al final la tira al córner. Tiro de esquina. El quinto del partido. El primero del segundo tiempo para Central Iguazú. Va Williams Ríos a pegarle a esa pelota desde el costado izquierdo con perfil cambiado. Somos Deportes Misiones TV en todas las canchas del fútbol de ascenso de la República Argentina con los equipos misioneros. Para pegarle Ríos, se arrima Nahuel Rodríguez. Va Ríos con el centro, la pelota que cruzó toda la área, la saca Presentado. Reclaman mano en el camino los jugadores de Central Iguazú. Y Presentado de apuro la tiró afuera del terreno. Por el otro costado, cuando se viene otra variante. A la cancha Ariel Antunes. Con el 17 se va a ir Jara. No, no es Jara. El 5, ¿no? O Zamudio. A ver, el 3. Ariel Antunes con el 17 a la cancha. Se va a Zamudio, que estaba amonestado y también está algo sentido. Vamos a ver dónde se ubica Antunes y como lateral izquierdo. Jugaba Jara, saca como puede Peralta, lateral, que vuelve a ser Jara por el costado derecho. El partido sigue 0-0, pero los dos ya tuvieron posibilidades. William Ríos atrás, Aquino que levanta, la busca Pablo Rey, marcado por Presentado, está en el área, cayó, arriba, parece, le dice. Saca Presentado. La pelota a terreno de Central Iguazú. Camposano que choca cometiendo infracción. Yamil Cáceres que también choca, cometiendo infracción sobre Juan Pablo Brites. Hay tiro en favor de Central Iguazú por la falta primera de Presentado, de Camposano, quiero decir, sobre el número 6 de Acuña. Juego interrumpido, están caídos Juan Pablo Brites y Yamil Cáceres. Ahí están los hinchas de Central Iguazú. Ahí está la barra del Naranja, cantando y alentando a su equipo, porque ve que es posible una victoria, soñar con un triunfo que lo deje en lo más alto de la tabla de posiciones de la zona 2 al finalizar la primera rueda. Por más jerarquía que indudablemente tenga por encima del resto de los equipos, Guaraní Antonio Franco. Bueno, están pidiendo cambio, me parece, por Yamil Cáceres, y también alguien hizo una seña al banco de Central Iguazú. Bueno, intensifica la entrada en calor, me parece que Máximo Duto. Ya hace más de un minuto que el juego está detenido. A los 11 de la etapa complementaria. Marcador cerrado aquí en Iguazú. Algunos jugadores aprovechan para refrescarse, otros para recibir instrucciones. Veremos si es Máximo Duto, el número 18. El que está hablando con el técnico Manuel Duto, o si es otro jugador, puede ser también Jonás Romero, ¿no? Puede ser. Brites todavía no se reincorporó. Yamil Cáceres se toma la oreja izquierda. Ahora sí, Brites está muy dolorido, me parece que es en la rodilla derecha. Me parece que se golpeó cuando cayó después de chocar con Cáceres. Se golpeó la rodilla contra el piso. 12 minutos y medio de la parte final. Habrá tiro libre para Central Iguazú. Después que se retiren los auxiliares y el zaguero central Juan Pablo Brites. Para pegarle al balón el número 17, Ariel Antunes.
Los dos con 10 momentáneamente. Antunes para entrarle a ese balón. Lo tira larga contra el área. No podía William Ríos, devolvió de cabeza a Peralta. Busca a Camposano, no puede Facino. Saca Peralta con una pirueta. Camposano que levanta a campo rival. La baja Aquino, pero había falta en perjuicio de Peralta. En el arranque de la maniobra vuelven Cáceres y Juan Pablo Brites, los dos con 11 otra vez. Antunes, que había pasado, se había cerrado por un ratito jugando como segundo marcador central, ahora volvió a la izquierda. Pelota contra el área, corre Camposano, después se frena porque no podía llegar de ninguna manera a ese balón que se perdió por línea de fondo. Saque de meta. Somos Deportes Misiones TV. Desde Iguazú, por ahora sin goles. Central y Guaraní Antonio Franco. Sacará Ariel Brites con pierna zurda al portero. A los 14 del periodo final y con el sol todavía iluminando el 95% de la cancha. Solo un sector del área de Brites no tiene sombra. La corre William Ríos. Lo persigue y le gana limpiamente el número 15 Silva. La pelota le quedó atrás a Cáceres. Marca muy bien Saucedo. La pisa Saucedo. Pasa Saucedo. Sigue Saucedo. Se endulzó con la pelota. La jugó muy bien para Preste. Arranca Preste. Lo persigue Vera. Pie a pie. Marca Vera. Se la toca afuera. Saque de banda para Central en ofensiva. Primer cuarto de hora de la parte final. 0-0. Lo hicieron corto. William Ríos, Nahuel Rodríguez. Se juntaron los que saben bien el centro. La pelota lo supera a Jara y llega mansa a las manos del arquero Gorosito. Saca Gorosito a campo. De Central no podía Aquino, que lo golpeó en el camino a Facino. Y habrá tiro libre en favor de Guaraní. Se adelanta Gabriel Díaz por la izquierda. Recupera la vertical el volante medio del conjunto franjeado. Llega Enchunque y presentado a buscar el golpe por arriba. Está Yamil Cáceres, está Camposano también en el área. Le va a pegar Axel Silva. Axel Silva de derecha, todo Central Iguazú. Defendiendo en el área. Atención. Viene el centro. Está en offside. Camposano cuando cabeceaba desviado. De todas maneras, Yamil Cáceres. Y habrá salida de arco para el portero Ariel Brites. 16 son los minutos que se han jugado en la parte final. Sacará Ariel Brites. Conversan Duto con Osvaldo Yang para hacer más cambios en Guaraní Antonio Franco. Hay 4 que se están moviendo a las órdenes del profesor Klein Divin. Saca Ariel Brites a campo de Guaraní, arriba Facino de cabeza, la pone larga, corre Camposano. Llega primero Juan Pablo Brites. La deja picar varias veces, la va a dejar salir por línea de fondo, como vio que lo venía apurando Cáceres, la tira por un costado. El lateral lo tendrá que hacer Enzo Bruno por el costado izquierdo. Deja su lugar para Gabriel Díaz, el reemplazante de More. La pone en el área. Aguanta Camposano, la marca de Brites. Devuelve Saucedo. Tácticamente impecable lo del 5. La bajó muy bien William Ríos. La dejó para Preste, amaga Preste. Buena jugada. La pone para Reis, habilitado. Se viene Reis. Encaró la marca de Presentado. Le ganó por potencia física Presentado. Se quedó sin combustible Pablo Reis. La saca a campo rival Antunes de cabeza. La manda afuera. Saque de banda. Le faltó aguantar más la pelota. 2 cambios se vienen en Guaraní. Luca Velázquez se viene con el 16. Y Golomba me parece con el número 14. Las 2 variantes que va a meter el cuerpo técnico franjeado.
Empata Guaraní aquí en Iguazú. Se le escapó la pelota afuera a Cáceres, impulsada por Antunes. Toca Peralta, recibe Vera, ataca Guaraní, viene el centro, le rebotó la pelota a Silva, pifió para atrás Antunes, se va a ir al córner. Tiro de esquina para Guaraní, el cuarto. Desde la derecha con el mismo perfil, le va a pegar Axel Silva. Subieron las dos torres centrales de Guaraní, viene el centro, entraba Yunque, arriba Ariel Brites, que trata de meter la contra, sorprendiendo con William Ríos. La baja, pero debiendo retroceder, toca para adentro, recibe Jara para Nahuel Rodríguez, buen ataque, la pone para Preste, se metía, tirando la diagonal, le puso el cuerpo Vera, y la pelota llegó a poder de Gorosito. Pelotazo largo de arquero a arquero, de área a área, de Gorosito con el arquero Ariel Brites, la sacó con Aquino. Se van a venir los dos cambios en Guaraní. Antonio Franco, el 17 Jonás Romero y el número 16 Lucas Velázquez. Allá la lleva Pablo Rey, la pone para adentro, llega Preste, devuelve Yunque, saca Bruno, la busca Gabriel Díaz, le rebotó la pelota en las espaldas, le cayó para Aquino, se viene Aquino, se la roba limpiamente Gabriel Díaz y lo pone a correr. Atención a Axel Silva, se viene Silva, marca de cabeza Dacuña, devuelve Juan Pablo Brites, la baja Vera, la pelota no se fue, Díaz rebotó la pelota en Jara, la saca Gabriel Díaz a la mitad de la cancha, buena marca en retroceso de William Ríos, combinó con Saucedo, picó Reis, la pelota le quedó muy atrás, en las espaldas, marca Gabriel Díaz, arranca Reis, sigue Pablo Rey, busca línea de fondo, va a mandar el centro, rebotó la pelota en Díaz y se va al córner. Buen trabajo de Pablo Rey solo contra el mundo allá arriba. Sexto tiro de esquina para Central Iguazú. Subió Antunes a buscar el golpe de cabeza, atención. Federico Jara para pegarle desde la derecha. Con este centro todo de Guaraní, a excepción de Axel Silva, que está en el círculo central. El resto defendiendo cerca del área grande de Gorosito. Se van a venir los cambios después o antes. Se va Bruno. Lucas Velázquez por Bruno. A la cancha el 16, se va el 10. Y también con el número 17, Jonás Romero. Se fue el 11, Yamil Cáceres, que deja la cancha por detrás del arco de Gorosito. Y también entró con el número 16, Isaac Campos. Ya voy a confirmar quién se fue. Se fue Nahuel Rodríguez. Viene el córner de Jara, la dejó pasar Rey, devuelve. Presentado. De cabeza Aquino quiero decir. Se fue el 8 Nahuel Rodríguez. Entró Isaac Campos. Gracias a tantos colaboradores que tenemos alrededor nuestro. Hinchas todos ellos de Central Iguazú, el naranja, que por ahora empata 0-0. Y está dejando la tabla de posiciones igualada en 2 puntos al finalizar la primera rueda. Todos tienen 2 puntos, increíble, ¿no? Ahí está Lucas Velázquez en su primera intervención. Se perfila para la derecha, tiró a la avenida Victoria Aguirre, la mandó. Saque de portería, le reclama Duto, ¿por qué no combinó? ¿Por qué no buscó pase por la derecha antes de rematar? 3 variantes ha metido Central Iguazú. 4 ha metido Guaraní. Sacará Ariel Brites. 22 promedia la parte final, 0-0. Saca Ariel. Arriba Peralta. Le gana a William Ríos. Lucha Saucedo. La manda fuera del terreno. Facino, lateral para Central Iguazú. A refrescarse, dice el árbitro. Cuando promedia la parte final. 22,5. A hidratarse los jugadores. Vamos a buscar goles. Gol del Brete, Troche. El Brete le gana 2-1 a Atlético Verá.
Y esa escolta de Jorge Simpson Brown que sigue ganando 3-1. Timbó le sigue ganando a Candelaria 1-0. Con gol de Hugo Troche, entonces está ganando el Brete. En otro de los resultados que se están dando de esta fecha. La 3, la última de la primera rueda. Tanto en los grupos de 3 equipos como este. El 2 en el cual está Guaraní, como en el 1, donde está Mitre. Y en el resto de los 15 grupos que tiene la región Litoral Norte, incluyendo a equipos de Formosa, Chaco y Corrientes. Se van a cumplir 24 minutos. Bajó la intensidad del partido, ya no es lo mismo del primer tiempo, ¿no? Como que han sentido los jugadores. Alguien se descompensó, me parece, así en la mitad de la cancha, ¿eh? Hay alguien que se descompensó, no sé si es un auxiliar. Están pidiendo una ambulancia. Hay una camilla, alguien se descompensó, ¿eh? Entró la ambulancia, ¿eh? No alcancé a ver, me parece que es alguien del banco de Guaraní, ¿eh? Es tremendo, repito lo que dije al comienzo, es tremendo el calor que hizo durante todo el día y es inhumano realmente que se juegue una fecha de fútbol por un torneo inclusive amateur como es este. No alcancé a ver si fue un auxiliar de Guaraní, ahí están haciéndole un poco de aire, o si es un jugador del banco de Guaraní el que sufrió la descompensación. Pero alguien se desmayó, no tengo ninguna duda. El golpe de calor está a la orden del día y hasta nosotros también podemos ser víctimas de eso. Cata, me alcanza más agua fresca, gracias Cata. Un jugador, es un jugador de Guaraní, Un jugador de Guaraní es el que se están llevando, repito, en camilla. Vamos a tratar de observar quién fue el jugador de Guaraní que sufrió esa descompensación. La cuestión es que lo van a llevar al hospital. No sé si un jugador de los que estaba en el banco o si de los jugadores que había sido cambiado. Puede ser de los que fue reemplazado, Bueno, les debo el nombre de quien sufrió esa descompensación. Duto le dice algo al árbitro, como diciendo, no puede seguir partido en estas condiciones. Es cierto, Duto, yo creo que no debió jugarse a esta hora. Allí la tiene Jonás Romero, la pone larga, corría Silva, devuelve bien plantado Juan Pablo Brites. Cabecea Díaz, cabecea Camposano, pica Velázquez, llega primero Antúnez, pone el cuerpo Antúnez, offside. Velázquez cuando arrancó la maniobra, levanta la bandera Ferreira y da tiro indirecto en favor de Central. Les estoy debiendo, fundamentalmente por la tranquilidad que uno debe enviar a la familia que están prendidas a la sintonía, el nombre del jugador de Guaraní. Ya le voy a preguntar a nuestros amigos del ET17 con los cuales estamos cerca por aquí, si ellos pudieron observar cuál fue el jugador de Guaraní que llevaron hacia el hospital. La tira larga, Romero, corre Camposano, sale a la puerta del área, Ariel Brites. William Ríos le regaló la pelota para Silva, adelantó mucho. Marca Antúnez que no quiere problemas. La manda al lateral, la deja Vera.
Vera con sus manos para meterla en el área. Jugó corto con Axel Silva. Marca muy bien Antunes. La va a sacar William Ríos. Tiró otro sombrerito. ¿Cómo le gusta hacer sombrerito? ¡Ay! Pifió Antunes. La dejó cerca del área. La busca Facino. Marca Dacuña. Pelota que pica a la puerta del área. Sale Brites. Antes que Velázquez. Y controla el portero del conjunto naranja. Pelota larga. Busca Preste. Devuelve Matías presentado. El ex Los Andes. Cabecea Facino. Marca Juan Pablo Brites. Corre Gabriel Díaz. El balón se pierde afuera. Saque de costado. Para Guaraní Antonio Franco. 28-30 tenemos de la parte final, 0-0. Saca Gabriel Díaz. Busca Camposano. Arriba devolviendo Juan Pablo Brites. No llega Aquino a impedir que el balón se pierda afuera. Saque de manos que va a ser Gabriel Díaz. Se adelanta con Romero. La tiene Jonás. Romero va a colocar el centro de zurda. Pasado. Llega Silva. Devuelve Antunes. Muy bien. Y va la contra. La lleva Williams. 3 contra 3. Atención. Solo abierto a la derecha. Jara encaró. Ha presentado. La tiene Jara. Se acomodó para la derecha. Trata Preste de meterse al área. La pisa. La pierde con Presentado. Recupera la pelota Presentado. La hace rebotar en Saucedo. Bueno, Preste demoró una eternidad en encararlo. Ha Presentado. Fue irresoluto. Ahí peleó Preste. La pelota le cayó para Williams. Arranca Ríos. Combinó con Preste otra vez con Ríos. Ríos para Jara. Apuntó Jara. Rebotó en Yunque. Saca Velázquez la contra. Ataca Guaraní. Adelantó la pelota demasiado y Antunes se la saca afuera del terreno. Lateral que tiene que hacer Vera con Facino. Facino para Velázquez, la peina Velázquez, devuelve Dacuña. Acalambrado está Saucedo. Para el partido el árbitro. Acalambrado quedó el volante medio, Diego Saucedo. Un esfuerzo tremendo realmente el que están haciendo todos los futbolistas. Y por lo tanto, a medida que transcurren los minutos, más complicado se le hace justamente mantenerse de la mejor forma. Cuando preguntó la hora al Lescano, el técnico de Central Iguazú, seguramente para preparar otra variante. Le quedan 2 cambios todavía a Central Iguazú. Y una sola le queda a Guaraní Antonio Franco. Sigue sentado en el piso Diego Saucedo. Bueno. Se va a venir la variante en Central Iguazú. Muy aplaudido el jugador que corrió a buscar ponerse la camiseta. ¿Quién será? ¿Mesa o Ferreira? ¿Evaldo Ferreira es? ¿Mesa o Ferreira es el que va a entrar? Sanabria. Bueno, Sanabria con el número 15 es el que se prepara en Central Iguazú. La saca contra la derecha Campos. Allá corre Preste, adelantó con la marca de Díaz que se la toca afuera. Saque de banda para el conjunto de Iguazú, que prepara otra modificación. Sanabria entonces con el número 15 se viene a la cancha. Tiene buen porte físico, el número 15. Ahí está Sanabria. ¿Quién es el que dejó la cancha? Claro, Saucedo, que estaba afuera después de ese calambre. El lateral ya lo hicieron con Jara, la tiene Jara, pasó Jara, buena jugada personal, marca Presentado. Rebotó en Jara, ganó Jara, se la va a sacar Díaz, lucha. Díaz, devuelve Peralta, más para arriba que para adelante. La pelota le rebotó en el muslo izquierdo a Aquino, después cometió infracción, llevándoselo por delante a Romero. Y habrá tiro libre en favor de Guaraní Antonio Franco.
El partido igualado, 33 se cumplen del periodo final. Somos Deportes Misiones TV. Gorosito para pegarle al balón. Todavía Guaraní no ha podido marcar un gol. En 78 minutos de ahora más los 90 del partido debut frente a Nacional de Piraí. O sea, 168, 170 minutos van a cumplir ahora sin poder convertir goles. Guaraní. Acá hay saque de arco para Central Iguazú. Reacomoda la línea media Sanabria, el número 15, que pasó a jugar de número 5 de volante medio. Saca Ariel Brites. Pelotazo largo que busca Campos. Cabecea Campos para adentro, le cae a Jara. Recibe Aquino. Levanta Aquino. Pone el cuerpo Rey, le pegó en las espaldas a Rey. Tuvo mala suerte. Saca presentado, le regaló la pelota a William Ríos. Combinó con Jara. Mira Jara. Abrió para Rey, lo pone a correr contra la línea de fondo. Viene el centro, un rebote corto. La busca presentado. La saca. El zaguero central combinó con Peralta. Manda un pelotazo largo, corre Velázquez, la dejó picar. Brites se rehace, Brites lo agarró Velázquez, foul. Ah, un foul clarito. Y tarjeta amarilla para Acuña. Error grosero del árbitro. Velázquez lo había agarrado del cuerpo a Brites y le había cometido una clarísima infracción. El árbitro dejó seguir y después sí, el jugador de Central Iguazú cometió la falta. Atención con el tiro libre para la franja, que busca gol. Silva, perfilado derecha. Axel, 3 hombres en la barrera, palo derecho, está armando el arquero Brites. Todo Guaraní, excepción de Peralta y Vera, que se quedan para marcarlo en la contra a Campos. Todos metidos cerca del área. Este tiro libre que ganó Velázquez. Da la orden el árbitro. Ahí va, Silva al arco, con los puños el arquero al córner. Con los puños el portero, muy bien. Ariel Brites la mandó al córner, el disparo de Axel Silva. Iba muy esquinado y se le iba a meter abajo en la ratonera. Córner desde la izquierda con perfil derecho, le pega Silva. Viene el centro al segundo palo, con los puños el arquero al córner. Claro, y se chocó con Reis. Reclamaban los dos infracción, pero después cuando se dieron cuenta que habían sido compañeros los que habían chocado, dijeron, no, es que vamos a reclamar. Vendrá el envío desde la derecha. Le pegará Jonás Romero, el número 17. Va Guaraní de arriba. Viene el centro, llega Camposano, cabezazo, un rebote, reclaman mano. No puede, presentado. La va a sacar Campos. Y va Antunes, quiero decir. Y va la contra. Arrancaba William Ríos. Marca Díaz, se quedó parado Díaz. La lleva Sanabria. Sanabria que la manda contra la izquierda. Corre Campos. Encara la marca de Vera. Tiró una fantasía y le regaló la pelota. Va la contra de Guaraní. Velázquez por adentro, Vera. Pelota al área. Llegó Camposano. Sale el arquero con los puños. Antes que Camposano. Jonás Romero que se perfila. La saca contra la derecha para Velázquez. Pasó Vera al ataque. Lo espera Velázquez. Va a mandar el centro. Entró Camposano. La pelota lo supera a todos. Reclaman offside. No hay offside. Viene el centro de Díaz. El cabezazo de Axel Silva que se va totalmente desviado. Saque de meta a los 37 minutos. No hay piernas en algunos jugadores. Han hecho un esfuerzo enorme los jugadores de Central Iguazú. Sacará Ariel Brites. 0-0. Y la primera rueda que parece va a terminar toda igualada con 2 puntos. Los 3 equipos, estos 2 más a Nacional, que está atento siguiendo el partido. Y esperando que termine así, claro está. Porque la próxima fecha tiene que venir a jugar acá Nacional, con Central Iguazú. Pelota que corre Romero, saca de cabeza de Acuña. La busca William Ríos. La pisa William, se la robó Facino.
Tocó para Axel Silva, se perfiló, se acomodó para la zurda, volvió a acomodarse para la derecha, tiró, rebotó la pelota en Dacuño de zurda. Le pega Axel Silva, totalmente desviado por encima del travesaño. Saque de meta para Central Iguazú. Dacuña que queda en el piso. 38 se cumplen. Saca Ariel Brites a campo de Guaraní, arriba William Ríos, empujón de Vera, clarito. Le puso el brazo izquierdo en las espaldas de Ríos, cometiendo la infracción. Estiro en favor de Central, que sale un poco del asedio. Casi 39 se cumplen. Acomoda el balón Sanabria. Hay dos pelotas en la cancha. Jonás Romero que saca una de ellas. Sanabria para mandar un centro. Reis, Campos y Preste están allá en el área esperando el envío de Sanabria. Dará la orden del árbitro con el sol en el rostro. El arquero Iván Gorosito. Amaga Sanabria, picaba Reis. Pelota para Reis contra el área, cabecea Reis, para adentro no llega nadie. Domina con seguridad el portero Iván Gorosito, que mete la contra. Largo envío, busca a Camposano, que se chocó a Dacuña y le comete infracción. Y le piden la segunda amarilla, claro, a Camposano. Camposano que está amonestado, recordamos, desde el primer tiempo. Pero no sé si esto merece realmente ser sancionado con una tarjeta amarilla, ¿no? 40 se cumplen del periodo final, quedan 5 más lo que agregue el árbitro, el obereño Carlos de Lima. Sacará Ariel Brites, empata Guaraní en Iguazú. Pelotazo largo, arriba Yunque. La pelota que seguía de largo, corta Peralta, Peralta atrás para Vera, que se rebalaba de punta, la tuvo que sacar a terreno rival. No llega Romero, lateral que hace Antunes, combina con William Ríos, la tiene William Ríos, la pisa William Ríos. Jugó corto para Jara, Jara para Sanabria, a los tropezones se la llevaba, pierde. Arranca Velázquez y va a la contra. Se abre Camposano en las espaldas de Aquino, ganó Camposano, se tiene que abrir mucho. Salió lejos Juan Pablo Brites, coloca un centro muy corto. Será de Jara. La saca Jara, mete la contra para Campos. Y atención, 4 contra 4, se acelera. Campos, se frenó, la pide Reis. Se acerca al área, la cambia toda para Ríos. Se acomodó William, tiró un rebote y el arquero evita el córner. Gorosito arrojándose contra el palo izquierdo. Sacó con Vera. Ataca Guaraní. Va Vera. Luca Velázquez de taco. Corre Silva, corre Silva. La manda al córner Antunes. Estiro de esquina para Guaraní. Sexto tiro de esquina para Guaraní. De la derecha le va a pegar Axel Silva. Subió Yunque. Subió presentado, está Facino. Da la orden el árbitro, viene el centro. La saca de cabeza de Acuña. Le cae a Jonás Romero. Abrió para Silva. Piden offside al centro de Romero. Pasado, tan pasado que se pierde por línea de fondo. Salida de meta para Central Iguazú. 42. 42 minutos se cumplen de la parte final. Por ahora es empate 0-0. Y todavía no tiene ganadores la zona 2 de la región Litoral Norte, porque todos los partidos empatados hasta ahora. 1-1 Nacional con Central Iguazú, 0-0 Guaraní con Nacional y 0-0 ahora, por ahora, Guaraní con Central. Díaz escapa la marca de Campos. Díaz la pone para Velázquez en offside.
evidentemente adelantado. Juan Pablo Brites para sacar desde el fondo. Largo envío, la busca Reis. Con la marca de Peralta. Cayó Reis. Reclamando una falta, la saca Peralta. Aquino, que no podía. Con Romero para el juego. De Lima para que lo atiendan a Pablo Reis. A los 43 y medio. El partido igualado 0-0. Un segundo tiempo que decayó en cuanto a situaciones de gol y también a ritmo, pero habían jugado un muy buen primer periodo, donde debió haber mínimamente un gol para cada uno. Ya en el segundo se tomaron más precauciones, ya las piernas pesaron mucho más y el despliegue no fue el mismo. Sale Jonathan Junque. Peralta, que recibe en el círculo central. La manda contra la izquierda para Romero. Corre Romero. Llegó contra la línea de fondo. Manda al centro. Ya se había ido la pelota. Ya se había ido fuera la pelota. Nada de esto valía. O estaba en offside Romero. No sé lo que cobró el asistente. Me parece que cobró offside. Porque está levantando el brazo izquierdo el árbitro de Lima. Es salida indirecta. 44-40. Se termina la historia. Saca Brites. Largo pelotazo arriba Facino. No puede Reis. Saca Peralta. La busca Jara. Devuelve Reis. Otra vez Peralta. Vera, que la manda a campo rival. Anticipo de Antunes de cabeza. De cabeza devuelve Vera. Busca Axel Silva. Corta Antunes. Toca corto. Jara con Antunes. Recuperó la pelota Facino. La manda contra el área. Llega Camposano. Marca. Devolviendo Juan Pablo Brites. La va a sacar Dacuña. Un león el 6. Jara. Antunes. Jara. La pone para adentro. No llega Sanabria. Corta Peralta. Camposano, que se tropieza con el balón. Y da un lateral. ¿Cuánto más? 7 o 6. 7 minutos más, hasta el 52 vamos. Hasta el 52 vamos. Cabecea Junque. Recupera Jara. La pone larga para Campos, que venía cerrándose. Va a devolver Díaz, lo persigue Campos. La va a dejar salir Díaz del terreno. Saque de manos que va a practicar el reemplazante de César More en este segundo periodo. Saca a Gabriel Díaz a la mitad de la cancha, busca a Velázquez, de cabeza despeja Aquino. Pelea por el balón Preste, marca Sanabria, la sacó para William Ríos, se viene Williams, ataca el número 10, lo persigue de atrás Axel Silva, sigue Williams, la jugó corta para Preste, la tiene Preste, sigue Preste, no se la pueden sacar, abrió juego para Reis, apuntó, tapó el arquero, tapó Gorosito, era el gol de la victoria de Pablo Reis. Gorosito lo evitó. Pudo haber sido la victoria del equipo de Iguazú. La trabajó muy bien el conjunto del Escano, desde la derecha a la izquierda. Gorosito evitó el gol cuando va Guaraní, viene el centro. Hay mano de Antunes. Hay mano de Antunes. Ya vamos a repetir la jugada en la cual Gorosito evitó el gol de Pablo Reis, porque ahora Guaraní tiene una gran chance en este tiro libre por la mano de Antunes. A los 47 minutos, Brites, el arquero, arma la barrera contra palo izquierdo, le pide a Campos que se quede con Jara para armar la barrera. Nadie lo mira al arquero. Ahora sí, le va a entrar a esa pelota Jonás Romero. Va de arriba Guaraní para ganarlo en el final del partido. Junque, que se empuje con Juan Pablo Brites. Presentado en el fondo de la cancha con Antunes. Dará la orden de Lima. Atención. Tiro libre para Guaraní. Viene el centro de Romero. Salió Brites.
con gran seguridad. Descuelga y mete la contra para arriba, un rebote en el camino. A ver, hay una tarjeta amarilla. ¿Para quién? ¿Para el arquero? ¿O para quién? No entiendo. La amarilla se la sacó a Antúnez, al ingresado Antúnez. No sé por qué razón le sacó la amarilla. Si había tiro libre para Central Iguazú y el arquero quería apurar. Van 48 de 52, quedan 4. Le reclama el técnico Lescano al asistente. Pelotazo largo de Brites. Buscaba a Reis, cabecea Facino. Y ahora ataca Velázquez. Se viene Velázquez, se enganchó, le regaló la pelota a Aquino. Casi la pierde, la devuelve. A la mitad de la cancha busca Romero, tocó para atrás. Junque. El pase es para Gabriel Díaz. La domina con alguna dificultad, el toque corto. Pelé, gana Sanabria. Atención, la tiene Sanabria, la pide corta Reis. Pierde con la marca de Jonás Romero. Marca Aquino, devuelve Aquino de zurda. Busca la pelota Preste, de cabeza presentado. De cabeza y para atrás Sanabria. Camposano que intentaba, busca. Devolviendo a Antúnez, la pone larga para William Ríos, sale Junque. De cabeza entregando para Vera. Se le fue la pelota afuera a Vera, lateral. Lateral favorable y tarjeta amarilla para Aquino. Amonestado Aquino. Me parece que fue por un golpe que le dio a Romero en el arranque de la contra anterior de Guaraní. Casi 50 de 52. Quedan 2 y algunos segundos para que termine el partido. Aquí en el estadio de la Liga Regional de Iguazú, 0 Guaraní. 0 Central. Lateral que hace Antúnez. Anticipo de Peralta, devuelve Peralta. Corre Silva, arriba de Acuña. Gran partido de Hernán Acuña, el 6. Tuvo que bailar con la más fea porque siempre tuvo que pelear mal hecho el lateral para mi gusto. Pelota hacia adentro, mal, robó la pelota Sanabria y ahora lo puede ganar Central Iguazú. Traslada Sanabria, la pelota puesta contra la derecha para el remate. Central Iguazú, Marcos Preste, con un remate bajo, imposible para Gorosito, en una jugada donde Guaraní salió mal, donde regaló la pelota para que Sanabria cortara, trasladara la pelota a la puerta del área, la pusiera para la llegada de Marcos Preste, que sacó un remate abajo a la ratonera de Gorosito y marcar la apertura del marcador cuando al partido le quedaban apenas 2 minutos. Apenas 2 minutos le quedaban al partido. Ahora 1. Para que sea hazaña de Central. Amonestado Preste por sacarse la camiseta. El autor del gol. Que le da la victoria, que le da la punta al equipo de Iguazú. Es el único líder de la zona 2. Central Iguazú le está ganando Guaraní 1-0. Cuando hay problemas allí detrás del banco de suplentes de Guaraní. La hazaña es de Preste. Con ese remate abajo. Imposible para Gorosito. Guaraní nunca pensó que tenía una bala todavía en el cargador. El conjunto de las Cataratas. Y hay una roja. Hay una tarjeta roja para Reis, me parece. Hay una roja para Reis. Se va a quedar con uno menos Central Iguazú, expulsado Reis para mí.
Le sacó la roja al árbitro. Veremos cuánto más va a jugar porque ya se cumplieron 53. No, se va Jara. Preste se va, Preste se va. Se va el autor del gol. Se va Preste. Expulsado en el final del partido. Gana Central Iguazú 1-0. El gol de Marcos Preste. Cuando iban 50 de los 52 que había dado el árbitro. ¿Cuánto más va a jugar de Lima? Pelotazo largo. Contra la izquierda. Devuelve Aquino. Saque de banda. Mira el cronómetro el árbitro. A ver, va a indicar un minuto más, me parece. No indicó nada. Le pide la hora. Los jugadores, los hinchas, el banco de Central que está logrando una histórica victoria. La va a poner contra Daria Díaz. Viene el centro, busca a Jun que sacó de cabeza a Rey. Y va a la contra, corre Campos. La tiene Campos, la hace rebotar en Díaz. Pita el árbitro, final terminó el partido. Ganó Central. Ha ganado Central Iguazú. Sí, créame. Ha ganado Central Iguazú. Con el gol de Marcos Preste. Cuando iban 50 de los 52 minutos que había indicado el árbitro. Allí están los brazos en alto para esta enorme victoria de Central. Nadie lo imaginaba que era posible una victoria, pero fue finalmente. Ha ganado Central Iguazú. Ha ganado Central Iguazú, se va a Guaraní. En un final increíble que muy pocos podían avisorar. Señoras y señores, ha ganado Central Iguazú con el gol de Marcos Preste cuando iban 50 de 52. Momento preocupante para Guaraní porque, atención, esta derrota lo deja último a Guaraní, que queda libre el próximo fin de semana. Y si Central Iguazú le gana acá a Nacional, Central Iguazú quedará ahí, a las puertas de la clasificación, dando la nota de este torneo. Vuelvo a insistir, una victoria impensada, pero que al final, por esa manera que tuvo de ir a buscar el partido cuando parecía que todo iba a terminar sin goles, igualado, termina siendo una verdadera hazaña para el conjunto de la ciudad de las Cataratas. Desazón en Guaraní, que ya están los vestuarios. No se quieren ir de la cancha los jugadores de Central, porque están viviendo una jornada soñada, histórica, de esas que muy pocas veces los equipos chicos tienen la posibilidad de tener, de ganarle a un grande de la Argentina, del fútbol de ascenso de Argentina. Gran victoria de Central Iguazú por 1-0. Nosotros estamos poniendo punto final a nuestro trabajo, buscando finales de esta fecha 3, la última de la primera rueda. El Brete le gana 3-2 a Atlético Verá, Atlético Posadas.
está cayendo 3-2. La Picada gana 3-1 a Rosamonte. Algunos de los resultados que ya tenemos como finales. El gol entonces de Marcos Preste para la victoria de Central. Final, el Brete le ganó 3-2 a Atlético Oberá. Ya es final. Bueno, muy buena victoria del Brete, que con Brown van a definir en la próxima fecha en Villa Urquiza el primer puesto de la zona 4 entre los equipos misioneros. Nos vamos con el deber cumplido y haber estado una vez más junto a todos ustedes, a esos miles de seguidores que tenemos en nuestro canal de YouTube. Ha sido un gran gusto. Desde Iguazú los saludamos junto a Nicolás Gómez. Le decimos muchas gracias, muy buenas tardes